El Talón de Hierro. Hoy hablaremos de un filósofo emblemático del siglo XX, Jean-Paul Sartre, y su pasión por el existencialismo, la dialéctica y el marxismo. Y para ello tenemos un invitado de lujo, el escritor Nicolás Torre Jiménez. Bienvenido, Nicolás, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación, Lautaro. Bueno, por favor, gracias a vos por venir. Contanos primero cómo llegó a tu vida la pasión por la filosofía, textos y autores tan complejos como Sartre. ¿Cómo fue que te encontraste con este autor y cuáles fueron tus primeros pasos en la filosofía? Yo entré a la filosofía por la literatura, entré por la literatura a la filosofía, sentía una pasión muy grande por los textos y en un momento empecé a leer textos de filosofía más sencillos y encontré algo ahí que no conocía y que me apasionó. Siempre fui muy curioso cuando era chico, con un interés por muchas cosas, y lo que me gustó de la filosofía es esa intención, por lo menos como intención, ¿no? De abarcarlo todo con el pensamiento, pensarlo todo y pensarlo hasta sus raíces más profundas. Eso fue algo que me atrajo. A Jean-Paul Sartre entré por el existencialismo es un humanismo. Fue un texto que me apasionó cuando lo leí. Recuerdo que era adolescente. Me apasionó por un lado sus planteos con respecto a la libertad. Eso fue algo que me apasionó. Por otro lado, también que se trataba de un pensador, de un filósofo que era muy crítico con su época, que planteaba la libertad también siempre muy ligado al concepto de responsabilidad, que haya sido también un escritor comprometido, un escritor comprometido con su época, con los cambios sociales. Eso fue algo que me apasionó mucho. Y además, por el otro lado, también tengo que decir que había también una atracción estética por sus textos. Sí recuerdo cuando leí Las Palabras, por ejemplo, me quedé con la boca abierta, que es una especie de crítica a la fascinación por los textos literarios, escritos con una belleza tan grande que uno siente ahí como una contradicción, ¿no? Está criticando un poco eso que genera su propio texto, ¿no? Me parece apasionante esa manera que tiene Sartre de cuestionarlo todo, de pensarlo todo, cuestionarlo todo y también pensar contra sí mismo, ¿no? Creo que se ve en ese libro. La génesis en los primeros años del desarrollo de su pensamiento, ¿cómo fue el desarrollo de Sartre? ¿Cómo llega a escribir una obra hoy consagrada? Bueno, creo que desde que la publicó empieza a resonar muy fuerte, ¿no? Pero hoy es casi un clásico de la filosofía. ¿Cuáles son sus pasos previos y cómo llega él a esta primera etapa de su pensamiento? Bueno, él tiene sus estudios en filosofía. Siempre fue una persona crítica con el capitalismo, un poco cercano a posiciones anarquistas. Cuando se recibe, que empieza a trabajar como docente, tiene en un momento un encuentro con Aron, que fue durante mucho tiempo fue como su gran opositor en materia filosófica y política. Raymond Aron. Exacto. Uh-huh. Y Aron le cuenta que él había estado en Berlín, estuvo un año en Berlín haciendo un curso sobre Husserl. Estuvo un año estudiando la fenomenología de Husserl, y bueno, Sartre lo cuenta en una entrevista, eso se puede ver, que lo que le fascinó es que le dijo a Aron, con la filosofía de Husserl se puede hablar de cosas concretas. Por ejemplo, se puede hacer filosofía sobre este trago que tenemos acá sobre la mesa. Y bueno, Aron le contó un poco más sobre Husserl. En ese momento Sartre no conocía la filosofía de Husserl, la fenomenología. Aron
le simplifica un poco las cosas para que se pueda ir. Él se va un año, Sartre se va un año a estudiar a Berlín, año 1933, un año muy polémico para estar en Berlín. Hay que pensar en el ascenso de Hitler ya en esos años, y él está un año aproximadamente estudiando textos de Husserl, y desde ese momento Sartre se convierte, podríamos decir, a la fenomenología, y él dice que va a ser fenomenólogo. Hay textos o entrevistas que le hacen al final de su vida que él dice: yo siempre fui fenomenólogo, o sea, pensé el existencialismo, pensé con el marxismo también, pero si hay algo que engloba como el método que me posibilitó pensar cuestiones vinculadas con el existencialismo, con el marxismo, fue la fenomenología. Así que podemos pensar que la fenomenología lo marca para toda la vida. La fenomenología lo que tiene de interesante, lo que tuvo de interesante en esa época, es que se planteaba ir a las cosas mismas, ¿no? Dejar de lado hacer epogé, como decía Husserl, o sea, poner entre paréntesis un montón de ideas sobre un hecho, e intentar pensar el hecho, pensar cómo se da algo, cómo se nos presenta algo. Lo que significa que hay que dejar de lado todos los preconceptos que uno tiene, que es lo que la filosofía muchas veces intenta hacer. O sea, la mirada filosófica es ver lo cotidiano con una mirada extrañada. La fenomenología propone un poco esto, ¿no? Dejar de lado, entre paréntesis. O sea, esto no quiere decir que lo vaya a ignorar, que no lo conozca, sino que lo pongo entre paréntesis. Lo dejo entre paréntesis un momento, intento correr los prejuicios, lo que ya han dicho otros pensadores sobre un tema, para intentar yo pensarlo desde el fondo, ¿no? Desde la base misma. Y eso es lo que le permite a Sartre también escribir su primera obra filosófica, El ser y la nada, que en gran medida también es una lectura y una crítica también a Ser y Tiempo de Heidegger. El primer año él se dedica a estudiar a Husserl casi exclusivamente, y después cuando vuelve a París se pone a estudiar también a Heidegger. Él cuenta, por ejemplo, que cuando Sartre fue prisionero de los nazis, que estuvo en un campo los soldados que fueron apresados durante la Segunda Guerra, los soldados franceses, cuando Alemania entra y cuando toma París, él está en un campo durante 4 meses aproximadamente, y él cuenta que le explica a los curas que estaban también ahí presos, que eran los intelectuales, se dedica a dar un curso sobre Heidegger, y él dice que toma nota para esos cursos, y esas notas que toma él en ese campo le van a ser útil a la hora de escribir su obra filosófica más de peso, su obra ontológica, que es el ser y la nada. Tengo que decir también que la fenomenología es muy importante. El subtítulo del Ser y la nada es un ensayo de ontología fenomenológica. Si querés lo podemos hablar, pero lo que hace Sartre en ese texto es, con las herramientas de la fenomenología, intentar pensar el ser. Por eso es un ensayo de ontología, ¿no? Que se dedica a investigar el ser. Bueno, entrando más de lleno, si se quiere, en esta lectura de la fenomenología de Sartre, contaste un poco la relación, los diálogos y contrapuntos que él va teniendo con sus contemporáneos. Pero con las tradiciones más clásicas, por ejemplo, ¿qué puntos encontrás vos en común y de diferencia con lo que va a ser la filosofía antigua de Platón o el kantiana, ¿no? Con respecto a la filosofía kantiana, que también había tratado de abordar este tipo de cosas? ¿En qué ves vos que se puede emparentar y en qué se puede diferenciar con respecto al pensamiento idealista? Sí, creo que lo primero que habría que decir es que Sartre siempre tuvo una postura, por lo menos desde el punto de vista filosófico, desde las escuelas filosóficas, siempre muy contraria al idealismo. Él
lo que se plantea desde el principio es intentar hacer una filosofía que no caiga ni en el materialismo ni en el idealismo. Ujú. Yo creo que las dos categorías, tanto de materialismo e idealismo, son dos categorías muy, muy simplistas. O sea, catalogar toda la historia de la filosofía con esos dos conceptos supone simplificar el pensamiento de muchos autores. Claro. Sí se puede decir que hay filósofos que son mucho más idealistas y que hay filósofos que son que tienen una postura contraria, como por ejemplo Kant. A Kant sí lo podemos ubicar entre los idealistas, a Platón también, obviamente. El pensamiento por ahí de Sartre es que no tiene sentido plantear que las ideas, o sea, que las ideas son el fondo, son el fundamento de todo lo que sucede, ¿no? de todo lo existente. Justamente él, desde un principio, en el Ser y la Nada, lo que hace es ir contra este idealismo, cuando él plantea, él hace como hace una distinción, lo que plantea ahí es una dualidad ontológica. Él piensa que por un lado está el en sí, el ser que es en sí, el ser de las cosas, que tiene que ver, las características de ese ser en sí son la inercia, una cosa influye sobre otra, causa otra. O sea, estamos pensando en términos filosóficos, podemos pensar en el determinismo materialista, ¿no? Como una causa produce un efecto. Uh-huh. Y por el otro lado, el otro ámbito ontológico que piensa él es el ser para sí, que él se refiere al ser de la conciencia. La conciencia es para sí porque, simplificando, podemos decir que la conciencia es libre, y la conciencia siempre, esto tiene que ver un poco también con el pensamiento de Husserl. La conciencia siempre es intencional para Husserl. La conciencia no tiene un contenido. Cuando uno es consciente de algo, no significa eso que ese algo esté dentro de la conciencia, sino que la conciencia lo que hace es tirar un índice hacia algo, ¿no? Es algo que se proyecta delante de uno. Ahí puedo mencionar también que en el idioma alemán también hay un término interesante para los alemanes. Imaginar se dice como poner adelante. Imaginarse algo es ponerse algo delante. Y creo que el pensamiento de Husserl con respecto a eso tiene que ver con eso, ¿no? La conciencia siempre tiene algo delante, no está dentro, no es que las ideas o que un objeto lo pongo dentro de mi cabeza para pensarlo, sino que siempre lo proyecto hacia adelante. Y en esa proyección, la conciencia, cuando está siendo consciente de algo, además de ser consciente de algo, es consciente de que está siendo consciente, ¿no? Es como la reflexividad propia de esa conciencia. No solo me está pasando algo, sino que soy consciente de que me está pasando. No solamente tengo sed, sino que soy consciente de que tengo sed, que tengo que ir a buscar agua, etc. No solamente estoy imaginando un objeto, sino que estoy siendo consciente de que lo estoy imaginando. Bueno, eso es como la estructura intencional de la conciencia, que se dobla en dos. Esa conciencia siempre piensa algo que está fuera, que está siempre fuera. Y para Sartre esto opera de una manera negativa. Esto es decir que la conciencia siempre se toma distancia de eso, que lo entiende como que no es ella. Entonces lo que se da acá es una negatividad para la conciencia, que para Sartre es justamente la característica ontológica, podemos decir, del ser de la conciencia, que siempre niega algo, ¿no? Esto, por dar un ejemplo, no sé, yo puedo pensar que soy docente, pero quizás me canso y digo, bueno, voy a hacer otra cosa, quiero hacer otra cosa de mi propia vida. Y yo digo, bueno, fui un docente hasta hoy, pero eso que fui lo estoy dejando
de ser, o no soy más docente en la medida en que cambio. Esto quiere decir que lo que antes era como una esencia mía, o sea, lo que yo soy, para decirlo en términos más sencillos, es algo que lo cuestiono y que no lo soy más. Entonces hay como una deconstrucción de eso, se niega eso que fui, y eso Sartre lo plantea con una frase que dice que el ser de la conciencia es ser lo que no se es y no ser lo que se es, ¿no? Porque el ser de la conciencia siempre es en acto. Uno siempre es consciente de algo, y cuando deja de ser consciente de eso, es como si ese ser dejara de ser en ese momento. O sea, la conciencia siempre en acto. Y eso rompe con esta idea que, bueno, creo que no la planteé, que la consecuencia que se puede sacar de esto es que la existencia en el ser humano precede a la esencia. Lo que yo soy, o lo que el ser humano es, no es algo dado, como plantea por ejemplo, Kant, o podemos pensar también a Platón, con una idea muy similar, que hay una idea de lo que es el ser humano, que la podemos pensar en la cabeza de Dios, quizás, y el ser humano tiene que, o sea, su existencia va a depender de esa esencia que es previa. El planteo de Sartre es que es todo lo contrario. O sea, lo que el ser humano es y lo que puede ser se va a dar por su propia existencia. O sea, la existencia humana va a depender, obviamente, si lo corremos del plano más ontológico de base, podemos decir, va a depender de una historia, lo que el ser humano ha sido, lo que está haciendo actualmente y lo que puede ser en el futuro. Por lo tanto, no hay una esencia del ser humano. Si se puede hablar de esencia, entre comillas, es lo que el ser humano ha sido hasta hoy y lo que puede ser las posibilidades futuras. Pero eso también Sartre entiende que hay ciertas características que están ligadas a la condición humana, y que digo, más allá de que uno puede ser, de que uno es libre, Sartre lo dice en el mismo texto, siempre uno vive en un contexto, y ese contexto en el que vive determina uno para ser de una manera u otra, y de ahí está la frase esa tan famosa que Sartre fue cambiando con el tiempo: somos lo que hacemos con lo que han hecho de nosotros. Esa frase de Sartre lo que plantea es justamente lo que más tarde va a pensar Sartre como la relación dialéctica entre esa inercia de las cosas y entre la libertad del ser humano. También has hablado en tus escritos de que en el propio Sartre hay una evolución, ¿no? de esa concepción de libertad que establece entre los márgenes, ¿no? De la libertad ontológica, que muy bien explicaste recién, la libertad empírica que se puede lograr o no en el mundo y en determinados márgenes, la relación entre la liberación y la praxis, y llega, digamos, a otra obra que es paradigmática en la trayectoria intelectual de Sartre, que es la crítica de la razón dialéctica, ¿no? Donde va a discutir contra determinadas interpretaciones del marxismo y demás. Me interesa si vos nos podés explicar tu visión de qué aspectos vos ves que cambian o que se complejizan entre esta primera obra y la segunda, ¿no? Entre el ser y la nada y la crítica de la razón dialéctica en esta concepción de Sartre, y qué hilos ves de continuidad, entre otros, que vos decís, no, mira, esto Sartre ya estaba y permanece, más allá de que se complejice. ¿Cuál es tu lectura sobre eso? Bien, bueno, como planteo en el ensayo que vos mencionás, Sartre hace una autocrítica también en los años posteriores, en la década de los 60 y un poco antes también, en los 50 también, contra una postura que él ve como que él va a catalogar justamente de idealista, porque no tenía en cuenta las condiciones históricas, o sea, simplemente lo menciona, pero no se va a dedicar de lleno a eso. Yo, sin embargo, creo que hay una relación de continuidad, porque Sartre, en la misma crítica de la razón dialéctica y en textos posteriores, sigue haciendo una defensa de la libertad, que el ser humano, en última instancia, es libre.
y él toma la cita del 18 Brumario de Marx, en la que dice: los hombres hacen su historia no por condiciones elegidas por ellos, sino no en condiciones elegidas por ellos, sino en condiciones históricas dadas, ¿no? Y el planteo de Sartre es eso, él está muy de acuerdo con esa idea, y creo que en el ser y la nada está esa idea en germen, que la historia las hacen los hombres, porque en última instancia los hombres son libres para hacer esa historia. Si bien hay una historia, hay hechos sociales, hay una situación que los marca, sin embargo, en última instancia, los hombres son libres para cambiar eso dado. Por lo tanto, para el Sartre de la crítica de la razón dialéctica, el Sartre que se acerca al marxismo, el Sartre que dice el marxismo es la filosofía insuperable de nuestro tiempo, para ese Sartre la idea de libertad es algo muy importante, porque la posibilidad de construir un reino, un reino en el que todos seamos libres está dado en gran medida por esa libertad que hace que las personas se junten para cambiar un orden dado con una idea también, con una cierta idea de lo que puede ser el futuro, de lo que puede ser un futuro mejor, que obviamente que va a ir cambiando con el tiempo. Pero esa idea está, y esa idea se forma cuando uno es libre, y uno puede tener la posibilidad de construir un futuro mejor cuando uno es libre, ¿no? Cuando la idea de libertad está. Por lo tanto, yo creo que hay una relación de continuidad. Ese ensayo que vos mencionás, yo intento tirar esas líneas, para eso me sirvo de estas categorías: la libertad ontológica, que es lo que le permite, una de las razones por la que Sartre está a decir que el hombre está condenado a ser libre, ¿no? Eso se lo malinterpretó en su época, y se dijo que el planteo de Sartre en esa época era que uno siempre es libre, y por lo tanto no tiene sentido transformar la sociedad, porque ya somos libres. Y el planteo de Sartre no es eso, es decir, sí hace falta cambiar esta sociedad, porque hay gente que dedica 8, 9, 10 horas, 11 horas a trabajar, y que el fruto de su trabajo se le expropia. Entonces sí, tenemos que cambiar eso para que las personas sean libres en la práctica, ¿no? Sean libres de forma empírica. Pero sin embargo, esa posibilidad ya está dada por este núcleo ontológico de libertad que él ve en la propia conciencia. Su pensamiento se va a complejizar un montón. Él va a plantear, por ejemplo, que la dialéctica es fundamental para esto. Él dice que la dialéctica es la relación que se establece entre los seres humanos y la naturaleza, entre los seres humanos y la naturaleza, o entre los hombres entre sí. O sea, como hay una lógica, que es la lógica de la inercia, que es tomada por los seres humanos, gracias a que son libres, y que en ese vínculo de una fuerza y otra se genera esta dialéctica, que es lo que permite que los seres humanos podamos cambiar el orden de cosas dadas, ¿no? Y para eso, Sartre entiende también que las condiciones materiales de existencia son la base, que es lo que hay que cambiar justamente para que podamos ser libres, ¿no? Para que el reino de la libertad se establezca finalmente entre los seres humanos. Bueno, digamos, vos lo definís como un existencialismo dialéctico, justamente entre esos factores, ¿no? Entre lo objetivo y lo subjetivo, la conciencia de clase y las condiciones históricas en las que es explotada la clase obrera. ¿Cómo lo podrías vos interpretar que se relaciona esa tradición y ese existencialismo con el marxismo? Vayamos al marxismo más genuino, ¿no? Sí. Saquemos el hombre de paja del determinismo marxista estalinista, que muchas veces lamentablemente en los textos filosóficos se lo identifica como el marxismo
realmente existente, etcétera, pero ya ni siquiera lo es. Entonces, yendo a Marx, si se quiere, o a los marxistas clásicos, ¿cómo ves vos ese diálogo entre la dialéctica marxista y el existencialismo dialéctico de Sartre? Bien, lo que dice Sartre es que, justamente como dije antes, que el marxismo es la filosofía insuperable de nuestra época. O sea, mientras vivamos en esta época, el marxismo es la filosofía. Con el tiempo se verá en el futuro si continúa o no. Pero lo que dice Sartre también es que el marxismo, tal como fue pensado por Marx y por los pensadores posteriores, dice él que requiere de una renovación antropológica, que lo que le falta al marxismo es pensar al ser humano, el ser humano dentro de la clase social. Y lo que él intenta hacer justamente con su existencialismo dialéctico, como lo llamo yo, es pensar ese ser humano. Él intenta que su existencialismo se convierta como en una parte de lo que él considera que es la filosofía de nuestra época. O sea, él se declara marxista, pero dice que hay una parte que hay que trabajarla más, que es la antropología filosófica, cómo pensar al ser humano dentro de los colectivos sociales. Y ese es el planteo concreto que hace Sartre. Desde el punto de vista político, ¿cómo se traduce todo esto en la visión de Sartre? ¿Cuál es su visión de la lucha de los pueblos oprimidos contra el colonialismo, su visión ante el Mayo francés y la emergencia de la clase obrera, sobre el socialismo? ¿Qué traducciones políticas hace Sartre de su filosofía? Bueno, el planteo que digo antes, esta idea de que el existencialismo se transforme, por pensarlo así, en la antropología que le falta, en los términos de Sartre, que le falta al marxismo, la implicancia concreta que tiene es, hay que pensarlo eso muy vinculado también a una crítica del estalinismo, obviamente, que es pensar justamente la importancia de este individuo, no como simplemente un miembro de la masa, sino también pensar, por ejemplo, que las libertades burguesas son realmente importantes y que hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Por ejemplo, la libertad de expresión, la libertad de prensa, poder ser libre para pensar de otra manera. Bueno, todo ese tipo de cosas es lo que creo que es como la traducción concreta de eso. Obviamente que eso está más ligado a la práctica, porque vos decías, bueno, pensemos más allá del muñeco de paja, ¿no? Pero ese muñeco de paja también está ligado a ciertas prácticas, ¿no? A esas prácticas que sucedieron en el llamado socialismo real. Entonces, justamente, su crítica a esas prácticas tiene que ver con esto, ¿no? Como que la persona humana es sumamente importante y que no tiene que ser dejada de lado por una concepción social que lo interprete simplemente como una parte de una masa o que no lo haya tenido en cuenta, ¿no? Esto no quiere decir que todo el marxismo lo piense así, pero él sí cree que ahí hay como un hueco y que ese hueco también es lo que posibilitó que hubiera una interpretación que llevara a esas prácticas, ¿no? Muy bien. Su frase más conocida, que muchas veces se cita, vos recién la mencionás, decía algo así como que no somos terrones de arcilla, lo importante no es lo que se hace de nosotros, sino lo que nosotros mismos hacemos de lo que han hecho de nosotros, ¿no? Eso de alguna forma va a tener una traducción en cuanto a su visión de la práctica revolucionaria y el prólogo que escribe para el libro de Frantz Fanon, con respecto a las denuncias que hace sobre la violencia y el colonialismo. ¿Cuál era la visión de Sartre sobre la violencia revolucionaria? Bueno, justamente en ese prólogo él hace una defensa de la violencia revolucionaria. La plantea como una contraviolencia. Esa violencia es la respuesta a una violencia previa. Y él justifica que los seres humanos, que los pueblos que han sido oprimidos por el colonialismo se organicen y que reaccionen de forma violenta
contra un sistema que los violenta. O sea, él justifica la violencia revolucionaria porque lo ve como que es como que niega lo que niega al ser humano. Si lo pensamos en términos de Marx o de Hegel, es la negación de la negación. No es que sea partidario de la violencia, pero entiende que cuando hay una situación de violencia, no queda otra que organizarse y oponerle una violencia revolucionaria. Ese texto, ese prólogo a los condenados de la tierra, bueno, ahí en ese prólogo tenemos a un Sartre que saca las consecuencias más importantes de ese planteo, ¿no? Y él lo sigue fundamentando en que los seres humanos en el fondo son libres y que luchan por una libertad que se concrete, ¿no? Entonces justamente hay una opresión que no les permite ser libres, entonces hay un derecho ahí de organizarse para violentar esa violencia, ¿no? Para romper con esa violencia. ¿Por qué pensás que hoy leer a Sartre, reencontrarse con esos textos, puede ser un aporte a las nuevas generaciones, a la juventud, para interpretar la actualidad del mundo, ¿no? Con sus cambios, con sus vicisitudes, con las tragedias que nos toca vivir? Sí, creo que en la época contemporánea el pensamiento no juega un rol importante, por lo menos en los grandes medios, entre los políticos, igualmente, si pensamos, no sé, en Trump con sus mentiras, o acá mismo en Argentina también un personaje como Milei, que miente y que sabe que miente y está mintiendo de una manera muy obscena. Creo que un pensador de la talla de Sartre, que pensó su propio tiempo, que fue, como se dijo por ahí, la conciencia lúcida, la conciencia crítica de su propio tiempo, creo que tiene mucho que decir a nuestro presente, ¿no? Tomar el modelo de Sartre como una persona comprometida con su época y que busca hacer una denuncia de las situaciones de opresión y de injusticia de su propia época. Y además también creo que es rescatable la concepción de libertad que tiene él en esta época, que la palabra libertad ha sido totalmente vaciada de significado y que, bueno, que no significa otra cosa que la libertad de mercado, o sea, la libertad de los poderosos para hacer lo que quieran. Cómo tenemos que rescatar esa palabra, ¿no? Una palabra tan preciada para nosotros, creo que la tenemos que recuperar. Y la idea de Sartre también es que esa libertad siempre va ligada a un compromiso y una responsabilidad. Y me parece que eso también es importante. Es una libertad, pero una responsabilidad social, ¿no? Eso creo que es muy importante para nuestro presente. Muchísimas gracias, Nicolás. Queremos dejarte como un presente un regalo de las ediciones del Instituto del Pensamiento Socialista, que son una serie de textos filosóficos y de polémica política también, pero con mucha elaboración filosófica por parte de León Trotsky, que son los textos En defensa del marxismo y su moral y la nuestra. Así que esperamos que lo disfrutes. Bueno, muchas gracias. Es un libro que no tengo, así que se los agradezco mucho. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo episodio del Talón de Hierro.